Muy buenos días, hoy 18 de enero del año 2021. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Somos la Asociación Gente para Servir y agradecemos a Dios por cada una de sus vidas en esta semana que comenzamos. Agradecemos al Señor por cuidar nuestra vida, la vida de aquellos seres que amamos y sobre todo damos gracias a Dios porque Él es el que coloca en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad para que dispongamos no solo el corazón, sino también todo nuestro ser, en el caso de la mayoría a madrugar, a levantarnos temprano, otros que están en otros lugares ya es un poco más tarde, pero que tenemos este anhelo, esta disposición de buscar al Señor. Les invitamos para que continúen con la lectura diaria de la Biblia y hoy, para seguir la secuencia que hemos planteado para leer la Biblia en un año, leamos Lucas 14 del 25 al 35, Lucas 14 del 1 al 24, Génesis 25 y Salmos 18. Salmos 18, Génesis 25 y Lucas 14 del 1 al 24. Les invito para que vayamos a la Biblia, a Génesis capítulo 25 y continuemos pues, con la meditación que hemos venido viendo en nuestros devocionales. La semana pasada estudiamos un capítulo extraordinario del Génesis, el capítulo 22, eh, donde el padre de la fe, el amigo de Dios, eh, el padre de la fe de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, eh, fue probado y fue hallado fiel delante del Señor al no negar a su único hijo. Hablábamos incluso que la edad de Isaac seguramente no eran 12 años, como tradicionalmente se ha dicho, sino que incluso algunos decían que la edad de Isaac podría acercarse perfectamente a los 40 años de edad. El versículo 67, ya que estamos en el capítulo 25, pero el versículo 67 del capítulo 24 eh, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, se refiere a Rebeca, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y dice el capítulo 25, versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces, si Isaac se casó, digamos, se casó, los ritos de aquel entonces eran un poco diferentes, pero se casó con Rebeca, consumó su unión con Rebeca de 40 años y el 2467 nos dice que ese matrimonio consoló a Isaac por la muerte de su madre. No tendría sentido que lo consoló 18 años después de la muerte de Sara. O sea que la muerte de Sara sí estuvo muy cerca a la edad que plantea aquí la Biblia de Isaac cuando se casó con Rebeca. Dice entonces en Génesis 25, bueno, hay varias cosas, se habla de otros hijos que tuvo Abraham. Abraham se casó, además con Sara, eh, posiblemente cuando enviudó o pudo tener otra mujer en la época, era cultural. Pero Abraham, además de Ismael y de Isaac, tuvo 6 hijos más con Cetura. Ahí están los nombres entre el capítulo 25 del 1 al 6. Eso es muy importante porque estos pueblos descendientes de Abraham van algunos a tener que ver más adelante con el pueblo y con la historia de Israel. Luego viene la muerte y la sepultura de Abraham, se habla de los descendientes de Ismael, pero hoy quisiera que meditáramos algo sobre la vida de Isaac y sobre todo de sus hijos. Isaac se casa de 40 años, pero solo 20 años después pudo tener hijos, como pasa mucho con las
digamos, si en la Biblia se habla de patriarcas, podríamos hablar también de las madres de la fe, como Sara, Raquel, Rebeca. Hubo una característica en estas mujeres y es que tampoco, por lo menos Sara, Rebeca y Raquel no podían tener hijos y las concepciones fueron milagrosas. Casi siguiendo los pasos de su padre, Isaac tuvo sus hijos a los 60 años, que dice el versículo 26 del capítulo 25 de Génesis, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea que aquí también vemos un nacimiento, una concepción milagrosa, porque Rebeca, igual que Sara, era una mujer estéril. El versículo 21 me permiten estar subiendo y bajando en la lectura, pero es como para irlo llevando de manera temática este estudio. Si volvemos al versículo 21, dice que oró Isaac a Jacob por su mujer, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Sí? Pero eh, viendo los pasos de su padre Abraham, que después de 25 años pudo tener a su propio hijo Isaac. Aquí vemos que pasaron 20 años para que nacieran los hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac, sin duda alguna, la vida de Isaac como tal fue una vida tranquila. eh, Se nota no solo la crianza de su padre, sino que Isaac deja ver que fue un hombre tranquilo, temeroso de Dios, obediente al Señor. Queda embarazada Rebeca de mellizos, que son Esaú y Jacob. En el vientre Rebeca experimentaba que había como una lucha entre sus hijos. Ella ante esa incomodidad, pues seguramente imagínense lo que puede experimentar una mujer en embarazo de dos criaturas y que haya movimientos fuertes dentro de sí. Ella oró al Señor, estoy en el versículo 22 del capítulo 25 de Génesis, y el Señor le dijo lo siguiente, versículo 23, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos después desde tus entrañas. El pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí está hablando de dos pueblos, el pueblo de Edom y el pueblo de Israel. Edom, los edomitas, que son los descendientes de Esaú, y los israelitas, con el pasar de los años, siempre van a tener discordia, siempre va a haber ahí una rivalidad cercana, además de que iban a ser pueblos vecinos, iba a haber una rivalidad cercana. Pero dice, eh, contrario a lo que pasaba en aquel entonces, que el menor sería superior al mayor. En la antigüedad, no solo en Israel, en la antigüedad, el primogénito, el primer hijo, tenía unas ventajas sobre los demás hijos, entre ellas que siempre heredaba el doble que los demás hijos. O sea, ser primogénito, aunque tenía ciertas responsabilidades, tenía también privilegios como el de la herencia, heredaba el doble de lo que heredaban los demás hijos. Entonces, pero en este caso Dios determinó soberanamente que le iba a dar como esa bendición de ser el mayor a Jacob. ¿Por qué? Como dice Romanos 9, que lo pueden leer más tarde, Dios soberanamente dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, así lo plantea. Algunos lo plantean como que amó más a Jacob que a Esaú. Bueno, Dios conoce todas las cosas, los corazones, y como le dice Pablo a los romanos, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que Dios determina? Debemos es agradecer que hayamos hallado gracia delante de Dios. Pero quiero concentrarme en la vida, en esta parte de la vida de Esaú y de Jacob. Mm, Nacen, al fin y al cabo, crecen los niños, versículo 27, da dos características generales de los hijos muy similares, si usted lo analiza a las características de pronto
a Caín y Abel. Uno era un poco más fuerte, más del campo, otro un poco más cercano, más casero, más tranquilo. Aquí vemos que Esaú era diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. En eso no hay conflicto, los hijos no tienen que ser iguales, así sean incluso mellizos o gemelos, cada uno desarrolla de acuerdo a su personalidad como ciertas habilidades. Pero aquí hubo un error en en Isaac y en Rebeca, y es que dice el versículo 28, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Ahí hay un error en los padres, y es un error que va a traer discordia durante muchos años en medio de sus hijos. Porque si Dios constituye eh, a los padres, ambos padres, para la crianza y el desarrollo integral de sus hijos, pues es que cada hijo necesita el amor justo y equitativo de ambos padres. Es un error que haya preferencia del uno hacia el otro, porque ambos hijos necesitan a papá y a mamá, o dos hijos, o tres hijos, o cuatro hijos, los que sean, deben recibir el amor equitativo de ambos padres. No puede haber preferencias. No es bueno que un hijo se críe con faltantes de su padre o con faltantes de su madre. Aquí lastimosamente se equivocan, a pesar de ser maduros ya Isaac y Rebeca, en que cada uno tuvo una preferencia hacia el otro. Y pues esto iba a desencadenar una rivalidad en medio de sus hijos fuerte, al punto que ustedes saben la historia bíblica. Saúl quiso incluso matar a su hermano Jacob, y esto también partió de una falta en la crianza de sus padres. Dice el versículo 29, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Bueno, la palabra Edom tiene la misma raíz de la palabra Adam, y tiene un contexto bien particular. Se aplica para decir rojo. De Edom viene la palabra rojo, rojizo, pero también viene la palabra tierra, y era por las características no solo del potaje, sino que se habla que Esaú era un hombre velludo y como pelirrojo, y de ahí viene el nombre Edom y sus descendientes los edomitas. Jacob le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hebreos capítulo 9 versículo 13. eh, Hebreos dice incluso, habla y se refiere a Esaú como un hombre, espera, les digo la cita exacta. Hebreos 12:16. Hebreos 12:16 habla de Esaú como el profano, y dice así, Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire qué expresión tan fuerte habla Hebreos de Esaú. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta historia? Rebeca sabía que en la soberanía de Dios, porque así fue la respuesta del Señor cuando ella oró por el conflicto que experimentaba, ella entendió que soberanamente Dios había elegido a Jacob para llevar la bendición de Dios, y la bendición era que él iba a tener como las funciones del primogénito. Eso lo sabía Rebeca. Cuando yo sé que Dios determina hacer algo, yo lo único que debo hacer es obedecer lo que Él me diga y esperar en obediencia a que Él actúe. ¿Sí? No quiere decir que mi caminar con el Señor es un caminar pasivo e inactivo en la fe. La fe, la emuná,
como se dice en el Antiguo Testamento, ha de ser dinámica y activa. ¿Qué quiere decir? Que si Dios me dice algo, pues yo voy obedeciendo lo que Él me diga. Nunca los planes de Dios se van a mover en lo ilegal, ni siquiera en lo informal. Los planes de Dios siempre se van a mover en lo que es verdadero, en lo que es recto y en lo que es bueno. Los planes de Dios no necesitan nuestra intervención. Los planes de Dios, o más bien, la única intervención que necesitarían los planes de Dios es que seamos obedientes a su palabra, actuando en verdad, en rectitud, en bondad y en bueno, justo, verdadero, ¿sí? Y, y aquí, de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante en la historia, tanto Rebeca como Jacob, pues se sirvieron de algunas, digámoslo así, artimañas para forzar o como si Dios necesitara ayuda para ejecutar sus planes. Lo único que nos compete a nosotros en los planes de Dios es obedecer y obedecer en rectitud, en bondad y en veracidad. Eso es lo que nos corresponde. No hay necesidad de ayudas extras ni extrañas al Señor. Pero aquí Jacob se sirvió de una actitud que lastimosamente es una actitud como la que vimos en el creyente Lot, que a veces los cristianos de manera sutil y casi imperceptible caemos. Y es que, ¿de qué partió la situación de Esaú? De una necesidad. Estaba cansado y tenía hambre. Eh, yo he tratado de definir el pecado como una necesidad. El pecado del ser humano y el pecado del creyente nace en una necesidad, X necesidad. Usted se siente solo, tiene una necesidad de compañía. Usted tiene deudas, tiene problemas financieros, tiene la necesidad de dinero, de recursos. Usted se siente enfermo, tiene la necesidad de sanarse. Usted se siente cansado, tiene la necesidad, cansado o estresado, un poco cargado, tiene la necesidad de descansar, de recrearse, de reposar. Todo pecado parte de una necesidad. Y el pecado surge cuando suplimos esa necesidad fuera y lejos del plan de Dios para mi vida. Entonces, usted se siente solo y en vez de refugiarse en la compañía del Señor, va y busca compañías que tal vez le van a estorbar y le van a alejar del camino del Señor, ¿sí? Y de esa manera pasó con Esaú. Esaú tenía una necesidad. Esaú tenía hambre y estaba cansado. Y no había necesidad de poner en juego lo que Dios había puesto en su mano. Porque si bien el Señor había determinado que Jacob, o eso era lo que le había dicho a Rebeca, estaría o tendría como, digámoslo así, mayor poder y autoridad que Esaú, pues Esaú eso era el plan de Dios y Dios vería cómo lo iba a hacer. No había necesidad de sucumbir y de suplir de manera inadecuada una necesidad. Esaú despreció la primogenitura. Esaú despreció la bendición de Dios. Esaú despreció lo que le correspondía de manera legal. Mire, Dios es tan soberano que para bendecir a Jacob hubiera dado más recursos para que tanto Esaú como hijo mayor recibiera su parte y para que Jacob también como hijo menor recibiera lo que Dios había determinado para él. Porque Dios no vive por las culturas ni por las tradiciones que viven los seres humanos. Eso tal vez era lo que la cultura y la tradición de ese entonces vivía, pero Dios en sus planes soberanos podía perfectamente, sin que Saúl sucumbiera a la tentación, bendecir a Saúl como el primogénito y a Jacob como aquel que llevaría. Es que la bendición de Jacob no era simplemente heredar el doble. La bendición de Jacob es que iba a ser portador del plan de redención para la humanidad. Jacob iba a estar dentro de la genealogía de la constitución del pueblo de Israel, que sería el pueblo que engendraría al Salvador del mundo. Esa era la mayor bendición para Jacob. No era que tuviera una nación más grande, porque hablándonos verdad, claro, cuando uno ve la Biblia, uno magnifica mucho
al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en términos generales, no fue un gran imperio. El pueblo de Israel fue un reino. De hecho, fue un reino que a través de la historia ha estado dominado por grandes imperios, poderosos imperios. Y tampoco podemos decir que fue el gran imperio del tiempo antiguo. Era un pueblo bendito y escogido. Y esa era la bendición que Dios tenía para Jacob, no simplemente heredar el doble. Aquí vemos, como les decía, como le pasó a Lot, que Lot poco a poco, guiado por sus sentidos, por su ojo, guiado por sus oídos, guiado por sus pasiones, guiado por necesidades, y que poco a poco fue seducido. La Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas, acercándose poco a poco hasta que se integró a la ciudad de Sodoma. Y eso le pasó también a Esaú. Esaú tenía una necesidad, olvidó el plan de Dios, olvidó la bendición de Dios, despreció la bendición de Dios y prefirió suplir su necesidad puntual y olvidarse de lo que Dios tenía para él. Y eso nos pasa muchas veces, por hambre física, por necesidad económica, por una necesidad emocional, hasta por una situación espiritual. Yo he conocido casos de cristianos que terminan en prácticas ocultistas y bueno, una cantidad de situaciones espirituales por no refugiarse en aquel que es el proveedor de todas las cosas. Más adelante la historia nos va a contar algo entre Rebeca, un engaño que hay con su padre que lo estudiaremos en su momento. Pero el punto es en quién y cómo estamos supliendo nuestras necesidades. Partamos del hecho que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe usted cómo empieza este día y cómo empieza esta semana. Dios sabe cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus cargas. Dios sabe cuáles son sus vacíos, sus necesidades, también sus anhelos, porque es válido tener anhelos, es válido tener sueños, es totalmente válido. Pero ¿dónde los vamos a suplir? ¿Cómo los vamos a suplir? Y Esaú, lastimosamente para Esaú, pero benditos nosotros que podemos ver el ejemplo de él siguió por suplir su necesidad puntual fuera del plan del Señor. Hay que tener paciencia y la paciencia es para que la fe se desarrolle. Porque si todo lo tuviéramos simplemente a pedir de boca, es como un niño. Un hijo es malcriado cuando todo se le da a pedir de boca. El hijo debe aprender a esperar las cosas. El hijo debe aprender a vivir los procesos. Y Dios, como buen padre, sabe que necesitamos madurar y crecer. Y lo que nos ayuda a madurar y a crecer, dentro de otras cosas, es desarrollar la paciencia de esperar el cumplimiento de cada palabra del Señor. Hoy presentémosle a Dios nuestras necesidades y que no sea el diablo engañoso. Lastimosamente, Jacob, su nombre quiere decir algo así como engaño, engañador. Lastimosamente, la función de Jacob con Esaú aquí fue un poco como instrumento del enemigo, y así lo tenemos que decir, porque se sirvió de la necesidad de Esaú y por tretas y engaños, pues logró quitarle la primogenitura. Que no seamos engañados, que sea Dios el que escuche nuestras necesidades, que sea el Señor el que escuche nuestras dificultades y que sea Él entonces el que nos dirija y nos provea en esas necesidades. Que no venga el enemigo, porque mire, que eso es muy engañoso. Usted puede pensar hoy y en su angustia, en vez de orar, decir, me hace falta el dinero. Y el diablo y el enemigo es tan sagaz que puede aparecer alguien y presentarle una oportunidad aparentemente muy buena, pero que lo único que va a lograr es apartarlo del plan que Dios tiene para su vida. Es mejor ir a Él, escuchar su voz, dejarnos dirigir de Él, que esas necesidades se suplan de manera adecuada. No llamemos soledad a la compañía del Señor. No dudemos que Él es nuestro Padre y como estudiamos la semana pasada, que si Él tiene cuidado de las aves, de los lirios del campo, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Confiemos en el Señor. Y no estoy hablando de quedarnos quietos, adormecidos, esperando a que Dios haga algo. No, hagamos.
y lo que debemos hacer es buscarlo, y lo que debemos hacer es ir a su palabra, y lo que debemos hacer es tener una disposición de obedecerle, de seguir su dirección. Y en ese caminar vamos a ver que Dios va a suplir esta y todas las necesidades. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falte. No hay necesidad que el Señor no pueda suplir, espiritual, emocional, intelectual, física, material, porque nuestro Dios es el dueño de todas las cosas, es el Rey del universo. Entreguémosle a Él el control y pidámosle con humildad que se haga presente en medio de nosotros. Disponga su corazón y ore. Y que en vez de ir a la fatalidad como lo vio Esaú, porque Esaú dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si hoy voy a morir? La verdad, para que alguien muera de hambre es porque lleva muchos días sin comer y muchos días sin beber agua. Esaú no iba a morir ese día. Tenía hambre, estaba cansado, con toda seguridad, pero él no iba a morir. Y ese es uno de los engaños que hace el enemigo, de llevarnos a la fatalidad, el hacernos creer que si no se suple esa necesidad puntual, vamos a perecer. Qué tristeza que por un plato de comida Esaú perdió un privilegio legal que le correspondía, que no le iba a ser quitado. Dios no le iba a quitar ese privilegio, porque Dios no lo iba a hacer con toda seguridad. Dios podía bendecir a Jacob de manera soberana y darle poder y autoridad sobre Esaú, sin duda alguna, sin quitarle a Esaú. Pero Esaú, guiado por sus sentidos, menospreció, rechazó, porque tal vez en ese momento la primogenitura, la bendición de la primogenitura, que era heredar el doble, no la tenía aún, porque sus padres aún vivían. Acérquese a Dios entonces y cuéntele su necesidad, su dificultad. Necesita una compañía, se siente solo, necesita una dirección, un consejo, necesita protección, necesita suplir una necesidad material, financiera, necesita ser consolado, necesita ser iluminado. Acérquese a Dios. Incluso respecto a un consejo para la toma de una decisión. ¿Cuántas voces nos llegan a nuestros oídos? Y en un mal consejo, no seguir el plan que Dios tiene para nosotros. Dígale hoy, tu palabra dice que tú eres mi príncipe de paz, mi admirable, mi Padre eterno, mi consejero, que tú eres mi Emanuel. Yo sé que soy tu hijo, que soy tu hija, y que tienes un plan de bendición para mí, Señor. Y no quiero soltarme, no quiero apartarme de ese plan. Te pido que me dirijas y que valore lo que soy en ti, no lo que tal vez tenga ahora, no, lo que soy en ti. ¿Qué soy? Tu hijo, tu hija, tu amado, Señor, porque tú quisiste poner tu mirada sobre mí. Amado mío, yo te presento en mis necesidades y en este inicio de semana te pido que seas tú quien las supla. Con paciencia déjame esperar en ti y con determinación permíteme obedecerte para no perderme el privilegio de ser tu hijo, el don maravilloso de ser tu hijo. Extiende tu mano de bendición sobre cada persona que hoy escucha esta meditación. Déjales vivir bajo el privilegio de ser herederos tuyos, Padre, y coherederos en Cristo Jesús, con la confianza y certeza de que todas las cosas tú las pusiste en Jesús para cada uno de nosotros. Danos la paz que sobrepasa el entendimiento, aumenta nuestra fe,
aumenta la medida de nuestra fe para que hoy veamos una vez más y durante esta semana tu gracia, favor y misericordia. Gracias por escuchar nuestra oración, amado mío, y por bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.